Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy continuamos con la lectura del libro La colina de Watership, que por cierto quedan muy pocos capítulos hacia el final y estamos muy emocionados e intrigados con esta historia, a ver cómo estos conejitos de los cuales trata la historia se logran establecer en un nuevo hogar, que es el panal. Ellos salen de su madriguera original, la madriguera de Sandalford, y por un peligro inminente que ocurre realmente, un grupo de humanos destruye su madriguera original para construir grandes mansiones y ellos salen de allí. Construyen en la colina de Watership una nueva madriguera que le llaman el panal por su estructura y se dan cuenta al cabo de un tiempo que no tienen conejas necesarias para seguir edificando y para procrearse y para poder tener conejitos y mantener esa madriguera viva. Entonces sale Avellano, Quinto, que son Avellano el líder del grupo y Quinto quien tiene las visiones del futuro que suceden por lo general, acontecimientos peligrosos, salen con un grupo de conejos hacia la madriguera de Frafa, en la que pueden conseguir conejas. Se van a enfrentar a un gran desafío porque esta madriguera, como lo hemos comentado, tiene una organización muy estricta, hay varios centinelas que cuidan de los conejos para que no salgan de allí, todo para que el hombre no los capture. Entonces tienen horarios para comer, horarios para quedarse la mayor parte dentro de la madriguera, ocultos. Y allí va Avellano y Quinto a rescatar algunas conejas. En el día de hoy entonces vamos a continuar con la lectura y recordemos que hace unos capítulos atrás este grupo de conejos pasa por unas vías de tren, algo totalmente nuevo para ellos, el camino de hierro le dicen, y también llegan a un gran río, mucho más grande que el Enborne, que fue el río inicial que pasaron, y ahora están llegando a Efrafa. Capítulo 34. El general Mostazo. Como un obelisco hacia el cual convergen las calles principales de una ciudad, la fuerte voluntad de un espíritu orgulloso se destaca prominente y dominante en el arte de la guerra. Clausewitz de la guerra. El crepúsculo caía sobre Frafa. En la incierta luz, el general Mostazo contemplaba comer a la marca del Anca en la linde del gran campo de pasto que se extendía entre la conejera y el camino de hierro. La mayoría de los conejos se alimentaba cerca de las cuevas de la marca, que estaba junto al campo, ocultas entre los árboles y las matas que bordeaba un solitario camino de herradura. Algunos, sin embargo, se habían aventurado fuera del campo para curiosear y jugar junto al último sol. Aún más apartados estaban los centinelas de Lousla, alerta por si se acercaban hombres o Elil, y también para vigilar a cualquier conejo que se alejara demasiado y no pudiera meterse rápidamente bajo tierra en caso de alarma. El capitán Hinojo, uno de los dos oficiales de la marca, acababa de terminar una ronda con sus centinelas y conversaba con algunas conejas cerca del terreno de la marca cuando vio acercarse al general. Miró rápidamente alrededor para comprobar si las cosas estaban en orden. Todo parecía normal y por tanto empezó a mordisquear un poco de dulce verbena con el máximo de indiferencia que pudo fingir. El general Mostazo era un conejo muy raro. Había nacido hace unos 3 años. Era el más vigoroso de una cría de 5, en una madriguera a las afueras de una huerta campesina de Cole Early. Su padre, un conejo descuidado e inquieto, no temía vivir en las cercanías de los seres humanos con tal de alimentarse en la huerta por la mañana muy temprano. Pagó cara su audacia. Tras 2 o 3 semanas de lechugas estropeadas y repollos mordidos, el granjero montó guardia y lo mató de un tiro
cuando atravesaba un plantío de patatas al amanecer. Esa misma mañana, el hombre se puso a cavar para expulsar a la hembra y a su cría. La madre de Mostazo escapó, huyendo por las brezas hacia las colinas, y los pequeños hicieron todo lo posible por seguirla. Solo Mostazo lo logró. Su madre, sangrando por una bala de munición, se abrió paso entre los cercados a pleno día, con Mostazo saltando a su lado. No pasó mucho sin que un castor oliera la sangre y lo siguiera. El conejito se acurrucó en la hierba y su madre fue muerta ante sus ojos. No intentó huir y el castor, aplacada el hambre, le dejó en paz y se metió entre los arbustos. Varias horas después, un bondadoso y viejo maestro de escuela de Overton, que andaba por los campos, encontró a Mostazo, que hocicaba el cuerpo inmóvil y frío de su madre, gimiendo. Se le llevó a su casa, a la cocina, y le salvó la vida alimentándolo con un cuentagotas, hasta que el conejo fue bastante grande como para comer salvado y verduras. Pero Mostazo era muy salvaje y, como la liebre de Cowper, mordía cuando podía. En un mes se hizo un conejo grande, fuerte y peligroso. Casi mató al gato del maestro, que lo había encontrado suelto en la cocina e intentó molestarlo. Una semana después, de noche, rompió el alambrado del frente de la jaula y escapó a campo abierto. Cualquier otro conejo, al carecer de experiencia en la vida salvaje, hubiera sido víctima de los Celil, pero no pasó esto con Mostazo. Tras vagar algunos días, dio con una pequeña conejera y, mostrando los dientes y arañando, obligó a que le admitieran. Pronto se convirtió en conejo jefe tras matar a los dos jefes previos y a un rival llamado Fiorino. En la lucha era terrible y peleaba siempre para matar. Indiferente a las heridas que pudiera recibir, apretaba a sus adversarios hasta que los abrumaba y sofocaba con su peso. Los que no tuvieron ánimo para oponerse no tardaron en sentir que aquí había en verdad un jefe. Mostazo estaba dispuesto a pelear contra lo que fuera, excepto un zorro. Una vez atacó y echó fuera un cachorro de Everdeen que estaba comiendo. Era inmune a la fascinación de los mustélidos y esperaba algún día matar a un castor o alguna comadreja. Cuando probó los límites de su propia fuerza y se puso a la obra para satisfacer su ansia de poder de la única manera posible, aumentando el poder de los conejos que lo rodeaban, necesitaba un reino más grande. Los hombres eran el gran peligro, pero esto podía vencerse con habilidad y disciplina. Dejó la pequeña conejera, seguido por un grupo, y empezó a buscar un lugar adecuado a su propósito, donde la existencia misma de los conejos pudiera permanecer oculta y exterminarlo fuera difícil. Efrafa creció en la encrucijada de dos caminos de herradura, uno de los cuales, el este-oeste, era como un túnel, bordeado a ambos lados por tupidos matorrales, árboles y arbustos. Los inmigrantes, bajo la dirección de Mostazo, cavaron cuevas entre las raíces de los árboles y en la maleza y siguiendo las zanjas. Desde el principio prosperó la conejera. Mostazo los vigilaba con incansable celo que conquistaba la lealtad de ellos, aunque lo temían. Cuando las hembras dejaban de cavar, Mostazo mismo proseguía el trabajo, mientras ellas dormían. Si un hombre se acercaba, Mostazo lo percibía a media milla. Había peleado contra las ratas, las urracas, las ardillas grises
y una vez contra un cuervo. Cuando llegaban las crías, vigilaba el crecimiento y elegía a los más fuertes para su ousla que él mismo entrenaba. No permitía que ningún conejo dejara la conejera. En los comienzos, 3 que intentaron hacerlo fueron perseguidos y se les obligó a volver. A medida que crecía la conejera, Mostazo desarrollaba su sistema para mantenerla bajo control. Una multitud de conejos que saliera a comer por la mañana y al atardecer tenían que llamar la atención. Inventó las marcas, cada una controlada por sus propios oficiales y centinelas, con tiempos de alimentación intercambiados para dar a todos participación en la primera mañana y en el crepúsculo, horas favoritas para cinflar. Toda señal de vida conejil estaba rigurosamente escondida. Los ousla disfrutaban de privilegios en lo que a la alimentación se refiere, también para el acoplamiento y la libertad de movimientos. Cualquier fallo en el cumplimiento de los deberes podía ser castigado con la remoción del cargo y la pérdida de los privilegios. Para los conejos comunes, los castigos eran más severos. Cuando ya no fue posible que Mostazo estuviera en todas partes, se estableció el consejo. Algunos miembros provenían del ousla, pero otros eran elegidos por su lealtad o por su amabilidad como consejeros. El viejo copo de nieve se estaba quedando sordo, pero nadie sabía mejor que él cómo organizar la seguridad de una conejera. Por consejo suyo, los pasadizos y madrigueras de las distintas marcas no se conectaban bajo tierra, de manera que la enfermedad o el veneno, si llegaban, no se expandiera tan rápidamente. También la conspiración quedaba así dificultada. No estaba permitido visitar las madrigueras de otra marca sin un permiso especial. Por consejo de Copo de Nieve, Mostazo había ordenado que la conejera no debía seguir agrandándose debido al peligro de ser descubiertos y al debilitamiento posible del poder central. Hubo dificultad en convencer. La nueva política frustraba su ávido deseo de poder y más poder. Este deseo necesitaba ahora otra salida. Y cuando la conejera cesó de crecer, Mostazo inventó las grandes patrullas. Las grandes patrullas se iniciaron como meras excursiones o incursiones dirigidas por Mostazo a la comarca vecina. Sencillamente elegía a 4 o 5 ousla y los llevaba en busca de pelea. La primera vez tuvieron la suerte de encontrar y matar una lechuza enferma que se había comido un ratón, que a su vez había comido semillas envenenadas. La segunda vez encontraron unos glésil a los que obligaron a ir con ellos a la conejera. Mostazo no era solo un provocador, sabía cómo alentar e inculcarles el espíritu de emulación. No pasó mucho sin que sus oficiales le pidieran el mando de las patrullas. Mostazo les encargaba tareas, buscar glésil en determinada dirección o descubrir si había ratas en alguna zanja o granero para después atacarlas y expulsarlas. Solo tenían orden de apartarse de las granjas y de las huertas. Una de esas patrullas, mandada por un tal capitán Orkis, descubrió una pequeña conejera a 3 kilómetros al este, más allá del camino de Kingsclere Overton, en las afueras del bosquecillo de Nutley. El general dirigió una expedición contra esa conejera, la deshizo y llevó los prisioneros a Efrafa, donde más tarde algunos llegaron a ser miembros del ousla. Con el correr de los meses, las grandes patrullas se hicieron sistemáticas. Durante el verano y a principios del otoño, generalmente salían 2 o 3 a la vez. Esto dio como resultado que no hubiera otros conejos
en los alrededores de Frafa, y cualquiera que se aventurara por casualidad en las vecindades era rápidamente atrapado. Las bajas eran elevadas en las grandes patrullas, porque los Elil llegaron a enterarse de su existencia. Con frecuencia se necesitaba todo el coraje y la habilidad de un jefe para cumplir con su tarea y traer a los conejos, o a algunos de los conejos, de vuelta a la conejera. Pero los de Lousla estaban orgullosos de los riesgos que corrían. Y además, Mostazo tenía la costumbre de salir personalmente para ver cómo andaban las cosas. El jefe de una patrulla, que se encontraba a casi 2 kilómetros de Frafa, saltando junto a una cerca en medio de la lluvia, tropezaba de pronto con el general, en cuclillas como una liebre, bajo unas cizañas, y allí mismo tenía que informar lo que había estado haciendo o por qué había salido de la ruta. Las patrullas eran los campos de entrenamiento de los hábiles seguidores, los rápidos corredores y luchadores feroces, y las bajas, aunque pudieran elevarse a 5 o 6 en un mes malo, servían para los propósitos de Mostazo, porque no convenía aumentar el número de patrullas y siempre había vacantes en el Lousla que los jóvenes conejos hacían lo posible por llenar. Sentir que los conejos competían arriesgando la vida para cumplir sus órdenes halagaba a Mostazo, aunque creía, y lo mismo creían su consejo y su Lousla, que estaba dando a la conejera paz y seguridad a un costo bastante caro. De todos modos, aquel atardecer, cuando surgió de entre los fresnos para hablar con el capitán Hinojo, el general estaba seriamente preocupado por algunas cosas. Cada vez era más difícil mantener bajo control una conejera tan grande. La superpoblación se estaba convirtiendo en un grave problema, pese al hecho de que muchas hembras reabsorbían las crías antes de que nacieran. Aunque este hecho era bueno en sí, algunas estaban inquietas y era difícil manejarlas. No hacía mucho que un grupo de hembras se había presentado ante el consejo pidiendo dejar la conejera. Al principio su actitud había sido pacífica y habían ofrecido irse tan lejos como lo requiriera el consejo. Pero cuando comprendieron que su pedido no iba a ser atendido bajo ningún principio, se volvieron primero petulantes y después agresivas, y el consejo tuvo que tomar fuertes medidas. Todavía había bastante malestar sobre el asunto. Finalmente, los de Lousla habían perdido en los últimos tiempos algo de respeto que inspiraban a los simples conejos. 4 conejos vagabundos que pretendían ser una especie de embajada de otra conejera habían sido capturados y mandados a la marca del flanco derecho. Mostazo había pensado averiguar después de dónde venían, pero habían logrado éxito con una treta muy simple. Engañaron al comandante de la marca, atacaron a los centinelas y escaparon por la noche. El capitán Ancusa, que era el oficial responsable, naturalmente había sido degradado y expulsado de Lousla, pero su caída, aunque muy justa, solo había servido para aumentar las dificultades del general. La verdad es que por el momento no habían buenos oficiales en Efrafa. Los Louslas ordinarios, centinelas, no eran difíciles de encontrar, pero no sucedía lo mismo con los oficiales. Y había perdido 3 en menos de un mes. Ancusa podía darse por muerto. Nunca recobraría el rango, pero aún el capitán Jengibre, un conejo valiente y emprendedor, cuando dirigía la persecución de los fugitivos, había sido arrollado por un tren
en el camino de hierro. Una prueba más, si fuera necesaria, de la malignidad de los hombres. Peor aún, son 2 noches atrás, una patrulla que había ido al norte volvió con la chocante noticia de que el capitán Malva, un oficial de excepcional prestigio y experiencia, había sido muerto por un zorro. Había algo raro. La patrulla había percibido el olor de una partida bastante grande de conejos que venían evidentemente hacia Fraffa desde el norte. Y los habían estado siguiendo, pero todavía no habían visto a su presa, cuando un conejo desconocido se había precipitado hacia ellos al acercarse a la linde de un bosque. Lógicamente, habían procurado detenerlo. Y en aquel momento, el zorro, que seguía de cerca al individuo, había salido de un cuesta arriba y había matado al pobre Malva en un instante. Teniendo en cuenta la desgracia, la patrulla había regresado en orden y terrestrial al segundo jefe, que se había portado bien. Pero no habían vuelto a ver el conejo extranjero, y la pérdida de Malva, tan sin sentido, había inquietado y desmoralizado mucho a Lousla. Otras patrullas habían sido enviadas de inmediato, pero lo único que comprobaron fue que los conejos del norte habían cruzado el camino de hierro y habían desaparecido en dirección al sur. Era intolerable que hubiera pasado tan cerca de Fraffa y seguido su camino sin ser apresados. Incluso ahora podrían ser atrapados y si hubiera un oficial emprendedor para poner al frente de la búsqueda. Seguramente se necesitaba un oficial de agallas, tal vez el capitán Silene, porque las patrullas rara vez cruzaban el camino de hierro y la comarca húmeda de más allá, la comarca cercana al río. Era solo conocida en parte. Mostazo hubiera ido él personalmente, pero con las recientes dificultades disciplinarias de la conejera no se atrevía a correr el riesgo. Y no podía prescindir ahora de Silene, no. Por más que la idea le enfureciera, convenía olvidar a los desconocidos por el momento. Lo primero era reemplazar las pérdidas de Lousla, preferiblemente con conejos capaces de tratar brutalmente cualquier signo de disensión. Sencillamente habría que promover a los mejores, afilarles las uñas por un tiempo y concentrarse en el entrenamiento hasta que mejoraran las cosas. Mostazo saludó al capitán Hinojo de manera distraída y siguió con el problema que tenía en la mente. ¿Qué tan son tus centinelas, Hinojo?, preguntó por fin. ¿Conozco alguno? Son un buen grupo, general, contestó Hinojo. ¿Conoces a Orégano? Ha salido conmigo de patrulla como expedicionario y creo que también conoces a Monedita. Sí, los conozco, dijo Mostazo, pero no sirven para oficiales. Tenemos que reemplazar a Malva y Jengibre, eso es lo que quiero. Eso es difícil, general, dijo Hinojo. Ese tipo de conejo no brota del aire. Tendrán que brotar de alguna parte. Es mejor que lo pienses y me digas si se te ocurre alguna idea. Por el momento, veré a tus centinelas. Acompáñame, ¿quieres? Estaba a punto de ponerse en marcha cuando se acercó un tercer conejo, el capitán Silene en persona. La principal tarea de Silene era vigilar los alrededores de Fraffa por la mañana y al anochecer para informar cualquier novedad. La marca de las llantas de un tractor en el barro o un fertilizante que echaban en un campo, hábil, buscador, perdía muy pocas cosas, prácticamente nada se le escapaba y era uno de los escasos conejos por quien Mostazo sentía verdadero respeto. ¿Me buscabas?,
dijo Mostazo, deteniéndose. Eso me parece, general, replicó Silene. Hemos encontrado un Glesi y lo hemos traído. ¿Dónde estaba? Cerca del arco, general, de este lado. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, general, él dice que ha venido desde lejos con el propósito de unirse a Frafa. Por eso se me ocurrió que tal vez te gustaría verle. ¿Quiere unirse a Frafa?, preguntó Mostazo intrigado. Es lo que él dice, general. Pero bueno, ¿por qué no verlo mañana en el consejo? Como quieras, general, pero me parece un tipo fuera de lo corriente. Quiero decir, un conejo evidentemente útil. Dijo Mostazo meditando. Bien, de acuerdo, pero no tengo mucho tiempo. ¿Dónde está ahora él? En la crija, general. Silene se refería al punto de cruce de los dos caminos en herradura, que quedaba a unos 50 metros de distancia entre los árboles. Dos patrulleros están con él. Mostazo se dirigió a la crija. Hinojo, que estaba de guardia en su marca, se quedó donde estaba. Silene acompañó al general. A aquella hora, la crija era una sombra verde, con rojos resplandores del sol que se filtraban entre las movientes hojas. Bajo un arbusto de sauco, en el lugar más apartado del sendero, dos oulafas o policías del consejo esperaban. Con ellos estaba el desconocido. Mostazo comprendió de inmediato que Silene no se había equivocado. El extranjero era un conejo grande, pesado, pero vivaz, de apariencia madura y castigada y aspecto de luchador. Tenía una curiosa y tupida mata de pelo, una especie de penacho en lo alto de la cabeza. Miró fijamente a Mostazo de manera descuidada y apreciativa, cosa que hacía tiempo el general no había encontrado. ¿Quién eres?, preguntó Mostazo. Mi nombre es Tailí, replicó el extranjero. Tailí, general, corrigió Silene. El desconocido no dijo nada. Me han dicho que te ha traído la patrulla. ¿Qué estabas haciendo? He venido a unirme a Frafa. ¿Por qué? Me sorprende que lo preguntes. ¿Es acaso raro que alguien quiera unirse? Mostazo no quedó convencido. No era un tipo tonto. Y no podía menos de sentir que era raro que cualquier conejo con la mente clara se metiera en Frafa por propia cuenta. Pero no podía decirlo. ¿Qué sabes hacer? Puedo correr, pelear y contar un mal cuento. He sido oficial en un Ousla. ¿Sabes pelear? ¿Puedes pelear con él?, dijo Mostazo mirando a Silene. Claro, si lo deseas. Y el desconocido retrocedió y amenazó con una pesada pata a Silene, que retrocedió a tiempo. No seas tonto, dijo Mostazo, tranquilo. ¿En qué Ousla estuviste? En un lugar muy lejos. Los hombres destrozaron la conejera, pero yo escapé. He andado vagando por un tiempo. No debe sorprenderte que haya oído de hablar de Frafa. Vengo de muy lejos para unirme a vosotros. He pensado que aquí puedo ser útil. ¿Estás solo? Por ahora sí. Mostazo meditó de nuevo. Era bastante posible que aquel conejo hubiera sido oficial en alguna Ousla. Cualquier Ousla lo aceptaría. Si decía la verdad, había tenido bastante ingenio como para escapar de la destrucción de su conejera. Un largo viaje a campo abierto. Debía ser un viaje largo, porque no había ninguna conejera dentro del límite habitual de las patrullas de Frafa. Bueno, dijo al fin, me parece que tal vez pueda sernos útil, como dices. Silene, aquí presente, se ocupará de ti esta noche, y mañana por la mañana te presentarás ante el consejo. Entre tanto, no empieces ninguna pelea, ¿entiendes? Ya te daremos bastante que hacer. Bien.
A la mañana siguiente, tras discutir el consejo las dificultades de la conejera debido a las recientes pérdidas, el general Mostazo propuso que en principio podían probar a un recién venido como oficial en la marca del Anca, que seguiría instrucciones del capitán Hinojo. El consejo, después de ver al desconocido, aceptó y a mediodía, Tai Li, todavía sangrando por la marca que le habían hecho en el anca izquierda, ocupó su lugar. Y aquí vamos a culminar el capítulo 34 de esta fascinante historia que ya queda poquito para culminar. Así que no se pierdan los próximos capítulos y vemos cómo este grupo de conejos tiene tal ingenio que se introdujo en Efrafa de una manera muy astuta. Vamos a seguir escuchando el próximo capítulo en la próxima semana. Nos vemos, amigos. Chao, chao.